Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Estamos muy contentos de poder acompañarlos esta noche y compartir parte del trabajo que estamos haciendo en Teorética y en específico en torno a la exposición Ejercicio de Autonomía que presentamos el año pasado en nuestra sede, y que una versión de la misma viajó a Nueva York en febrero, que se inauguró y acaba de terminar hace 2 semanas. De hecho, ahora están volviendo las obras de Nueva York. Y bueno, sí, ha sido una exposición que tuvo una repercusión importante a nivel local, y yo creo que nos ha permitido expandir conocimiento que tenemos sobre 2 artistas profundamente relevantes, significativas para entender las transformaciones del arte contemporáneo en Costa Rica, pero creo que también a nivel latinoamericano y global. Yo lo que quiero hacer es darles un poquito de contexto sobre Teorética y también compartirles cómo se enmarca esta exposición dentro de un proyecto más a largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con la investigación curatorial, que es solamente uno de los varios componentes de los cuales está articulado Teorética. Esta es la fachada de nuestra casa, que está ubicada en Barrio Montt. Este año cumplimos además 20 años, se fundó en junio del año 1999, así que en un mes, en 3-4 semanas, estamos celebrando el 20 aniversario con una fiesta el 15 de junio. Si están cerca, están todos invitados. Y bueno, en estos 20 años, Teorética ha sido un catalizador, ¿no?, de la producción crítica centroamericana, caribeña, latinoamericana y global. La misión de Teorética es contribuir a la difusión y a la investigación del arte contemporáneo con un énfasis en Centroamérica y en el Caribe, en diálogo con las realidades globales. Y para hacer esto, desde ese momento implementó una serie de programas, uno de los cuales es el programa de exposiciones, pero que ha venido acompañado también de otros programas que tienen que ver con el estudio, ¿no?, con los programas públicos, con la creación de talleres, con la creación de un programa editorial, ¿no?, que ha venido también supliendo una carencia que existe desde hace mucho tiempo, ¿no?, que es la producción de libros de investigación, de catálogos, de libros monográficos, ¿no?, que nos permitan ayudar a entender, ¿no?, la trayectoria de los artistas dentro de espectros sociales, políticos, económicos, estéticos más amplios. Entonces, como les digo, yo básicamente les quiero compartir cómo este proyecto Ejercicio de Autonomía acompaña, ¿no?, o continúa una serie de otras iniciativas que hemos venido iniciando, y una de ellas es una serie de exposiciones iniciadas en el año 2015-2016 que buscan subrayar el aporte de las artistas mujeres en Centroamérica y de qué manera el trabajo de esas artistas ha permitido transformar los lenguajes del arte. Y este proyecto, este programa comenzó en el año 2016 con una muestra sobre Patricia Belli, que es una artista nicaragüense muy importante, y es una muestra que luego de Teorética en Costa Rica viajó a Nicaragua y a Guatemala en el año 2017. ¿no? Aquí les voy a mostrar algunas vistas de instalación. Bueno, aquí habían 3 vistas de exhibición, y aquí tenemos una foto de Patricia Belli trabajando con Sara Garzón, que es una investigadora que nos visitó también en Teorética hace 3 años. Y quería poner esta foto porque en realidad para nosotros no se trata simplemente de hacer exposiciones, sino de generar un espacio de investigación que permita entender el itinerario creativo de los artistas a partir de un conjunto de materiales en diálogo con una serie de episodios políticos, históricos, etc. ¿no? En el caso de Patricia, bueno, ella es una artista que empezó a trabajar en los 80 en Nicaragua y mucha de su obra se perdió, se destruyó. Entonces la única manera de acceder a la memoria de esa producción creativa era a través de fotografías y de imágenes, en este caso slides, que ella hizo de ese material, ¿no? Y a partir de esa digamos, revisión de estos documentos, poder entender esos procesos, ¿no? Justamente esa revisión de esos documentos, fotografías, etcétera, nos permitió poder encontrar una serie de registros muy valiosos, ¿no? Sobre
por ejemplo, cómo Patricia había sido una de las primeras artistas en introducir las artes efímeras en Managua en los 80, en el contexto de la revolución sandinista, cómo Patricia había acompañado de manera indirecta los debates sobre el lugar de la mujer dentro del proceso político que estaba ocurriendo en ese momento, y cómo también había acompañado la emergencia de un discurso feminista que estaba justamente reivindicando el derecho a las mujeres de reclamar la representación sobre sus cuerpos, sobre sus deseos, sobre su sexualidad. Estas son dos, por ejemplo, obras que no existen físicamente, que se perdieron, ¿no? Pero poder justamente haberlo digitalizado y poder verlas hoy nos permite reconstruir esos procesos, ¿no? También nos permitió entender cómo la obra de Patricia está muy anclada en el duelo, ¿no? en la memoria del material, utilizando el tejido o ropa de segunda mano que iba recogiendo en Managua, y con las cuales construía una serie de ensamblajes de tela, en el primero, por ejemplo, que son básicamente pantimedias, ¿no? Reconstituidas en esta suerte de organismo como que multitentacular, digamos, ¿no? Que está hablando por un lado de la seducción, pero por otro lado también está hablando de una especie de corporalidad no normativa, ¿no? O esta pieza que se llama Nidos de Lágrimas, que evidentemente alude al dolor, ¿no? Que alude al dolor a través de las panties, en este caso se convierten como en lágrimas congeladas, ¿no? Y aquí tenemos algunas vistas de montaje, ¿no? Esta exposición que se presentó en Teorética fue un panorama bastante, creo que, completo, en el sentido de representar los distintos aspectos de su trabajo, desde el dibujo temprano de los 80s hasta sus ensamblajes, mitad de los 90s, esculturas que hizo con muebles en los años 2000, que estaban hablando también sobre el espacio doméstico, piezas más recientes utilizando el collage, que hablaban sobre los movimientos telúricos, los desastres asociados a los terremotos en Nicaragua, o piezas más recientes como esta en el lado derecho, que se llama Porfiadas, que es una pieza que los espectadores o los visitantes se activan de manera manual. Básicamente lo que hacen es mover el bat, lo mueven como quieren, el bat regresa al centro, golpea las cabezas. Son cabezas que están construidas con un mecanismo que hace que las cabezas retornen al lugar original. Entonces es como una especie de situación circular donde el golpe está constantemente atacando las cabezas y las cabezas retornan al lugar. Es como una situación de violencia infinita, digamos, ¿no? Y otra exposición que de hecho tenemos ahora, por aquí se ha superpuesto el título, se llama Rosalena Pinta, que es una exposición que acaba, de hecho, este fin de semana en Teorética, que muestra el trabajo de una pintora indígena guatemalteca que se llama Rosalena Curruchiche, que ha sido considerada por muchos investigadores y artistas en Guatemala como la primera pintora mujer en la comunidad de San Juan Comalapa, en Guatemala. Ella viene de una tradición de pintores. Su abuelo Andrés Curruchiche fue un pintor indígena muy importante, uno de los pintores que tuvo más reconocimiento internacional en los años 50. Y ella, bueno, como la nieta de Andrés, digamos, empezó a aprender pintura de manera autodidacta. Pero como la tradición pictórica era muy masculina, ella siempre se le vio, no sé, digamos que no fue bien recibido el hecho de que ella quisiera pintar. Ella empezó a pintar a mitad de los 70s. Y eso le causó una serie de problemas, ¿no? Al punto de que ella tuvo que empezar a pintar a escondidas. De hecho, esta es de alguna manera la pintura que le da título a la exposición, donde aparece, es un autorretrato, donde ella se pinta pintando en un caserío, ¿no? En un área rural de San Juan Comalapa, ¿no? Y como les decía, ella tuvo que empezar a pintar de manera casi clandestina, ¿no? Y eso también definió el formato de la pintura, que son pinturas miniaturas, no sé si se llega a ver, pero son pinturas que miden 10 centímetros, 12 centímetros de altura, son realmente minúsculas, ¿no? Y esto le permitió justamente poder pintar en secreto, pero también les permitió poder transportarla dentro de un contexto de guerra civil como era la Guatemala en los años 70 y 80. Y esta pintura para mí además es muy especial porque es como un gesto afirmativo donde Rosalena se pinta pintando, justamente desafiando, ¿no? Lo que en ese momento era una tradición pictórica masculina, que básicamente estaba bloqueado por las mujeres, ¿no? Como tal. Y es muy interesante además porque lo que ella hace es
resaltar, ¿no?, el rol de las mujeres dentro de los procesos de organización social indígena y resaltar además prácticas, labores que habitualmente eran dejadas de lado, ¿no?, labores históricamente feminizadas que eran dejadas de lado por los pintores hombres, evidentemente, ¿no? Entonces esta es otra pintura de la exposición que se llama Presentando a las mujeres que construyen casitas, y son todas las mujeres que están encargadas de la construcción de casas en San Juan Comalapa. Esta es otra que es también muy significativa, donde ella pinta cuando están azotando a un hombre que había acosado sexualmente a una chica en la comunidad, ¿no? Entonces es también un documento, digamos, de los procesos, de cómo están organizados y el tipo de castigo, ¿no?, y de represalias simbólicas que había justamente frente a prácticas misóginas o de acoso. Y bueno, aquí tenemos otras imágenes variadas, ¿no? Solamente son algunas de las varias que hay en la exposición, que está compuesta de 13 o 14 pinturas. De hecho, aquí en la superior izquierda vemos otra pintura también como muy importante, donde está Roselena muy chiquitita, está siendo levantada por un familiar, y la están como levantando para que ella pueda ver atrás a través de la ventana donde está su abuelo Andrés pintando, ¿no? Que es interesante cómo ella también remarca el hecho de ser parte de una familia de pintores, ¿no? Hay otra, la imagen superior derecha muestra a las mujeres que están produciendo velas artesanales, ¿no?, para la venta cotidiana. En la imagen inferior derecha nuevamente se autorretrata Roselena. No se ve lamentablemente, pero aparece entre las personas que están vendiendo dulces, ¿no? Dice, de hecho ella escribe abajo Roselena vendiendo dulces, porque ella, antes de poder dedicarse a la pintura, ella estudió, aprendió básicamente a hacer dulces artesanales, porque era la manera que ella tenía de poder dar sustento económico a su familia, ¿no? Entonces es interesante cómo ella también está volviendo, mirándose a sí misma, ¿no?, volviendo a su pasado, y cómo ella además lo hace desde la pintura, que es el oficio que ella reclama como propio, aunque, como les digo, a ello le costó también una suerte de ostracismo, porque a partir de que ella decidió pintar, muchas personas de su entorno familiar se alejaron de ella, ¿no? Ella, de hecho, tuvo que mudarse y todo. Y esta imagen de la izquierda es una imagen muy bella también, donde están acercándose a la montaña para pedirle un milagro, ¿no? Y ahí es básicamente los sacerdotes que están acercándose a la montaña. Son pinturas de los años 80, y bueno, si quieren verlas en vivo, están invitados hasta el sábado, porque cierra la exposición el sábado. Y bueno, dentro de esta línea, como les digo, de revisión de la contribución de artistas mujeres, evidentemente también Virginia Pérez Ratón, que es la fundadora y teórica, es una pieza importante, y estamos ahora trabajando en una colaboración con el MUAC de México, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en un proyecto muy bonito que va a presentar por primera vez en diálogo la obra artística de Virginia Pérez Ratón, que es una obra que se remonta a inicios de los años 80 como grabadora, y luego que estuvo acompañada de producción de escultura, ensamblaje de pintura y instalaciones, junto con su trabajo como curadora. Como ustedes saben, ella fue la primera directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, acompañó su creación, fue directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo entre el 94 y el 98, y luego de renunciar en el 98, en el 99 funda Teorética, ¿no? Entonces nos importa también resaltar su labor como gestora, ¿no? Entonces digamos que está en diálogo su trabajo artístico, su trabajo curatorial e intelectual, y su trabajo como gestora administradora, ¿no? Y que es un trabajo que definitivamente ha transformado la infraestructura cultural en Costa Rica, en todo Centroamérica, y también nuevamente a nivel global, porque Virginia participó, ha sido jurado de distintos eventos bienales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es una muestra que inaugura el 29 de junio en México y va hasta enero del 2020, así que si tienen oportunidad de estar por Ciudad de México, no dejen de visitarla. Junto con la exposición vamos a también lanzar un libro. Y entonces vamos a pasar ahora a hablar de la exposición Ejercicio de Autonomía, pero me parecía importante hacer como este pequeño marco contextual. Lo que vamos a hacer es una suerte de visita guiada de la exposición. Tenemos muchas imágenes del montaje, no sé si ustedes llegaron, algunos de ustedes llegaron a ver la exposición, pero vamos a un poco hablar sobre, creo que las obras que marcaron argumentalmente, ¿no?, los recorridos. Voy a hablar también un poquito al inicio de la investigación y de lo que significa para mí trabajar lo que significó para mí trabajar con Priscila y con Victoria. Y creo que también Priscila quería compartir algo sobre su propio proceso creativo.
Sí, te paso ahora y luego seguimos. ¿Sí? Bueno, primero de todo agradecer por la invitación y también quiero agradecer a Miguel y a Vicky por una experiencia maravillosa, importante, una revisión del trabajo que se hizo exhaustivamente, porque Miguel la verdad es que se volvió así como un investigador, historiador, ¿verdad? Y revisó nuestros archivos y hizo un trabajo así minucioso. Muy brevemente quisiera contarles que yo veo mi trabajo de artista como un privilegio, como una responsabilidad, como la responsabilidad de responder desde el privilegio que tengo de poder hacerlo. Siempre he trabajado con lo que me marca, con lo cercano, con lo que conozco. Creo que la originalidad viene también del origen, de esa parte íntima que es distinta en todos. Así es que, bueno, quería como brevemente decirles así un poco de cómo trabajo y, bueno, decirles que vamos a hacer una visita guiada y donde cada cual se puede interrumpir, ¿verdad?, mientras la hacemos. Perfecto. De hecho, sí, justamente quería comenzar con la investigación. Bueno, esto que vieron hace un momento fue el flyer de la exposición que se inauguró en septiembre del año pasado, que tenían dos obras, que son estas dos obras justamente que vemos aquí, una pieza del año 83 de Vicky que se llama Autorretrato y una fotografía de Priscila del 96-97 que es una fotografía sin título. Y creo que este par es importante por varias razones. Por un lado, estas dos obras nunca habían sido mostradas, nunca habían podido ser vistas en un espacio de exhibición, entonces creo que eso de alguna manera marca un poco una pauta en términos de poder entender el trabajo de ambas desde lugares que no habían sido visitados previamente, que es ser una de las premisas curatoriales. Por otro lado, el par también está hablando del ejercicio del retrato o de la representación o de la autorrepresentación, ¿no?, como una estrategia crítica, ¿no?, como una estrategia que permite deconstruir una serie de elementos que están asociados de manera habitual a lo que se puede entender como lo femenino, ¿no? Que Vicky, por ejemplo, lo deconstruye, ¿no?, utilizando de manera muy irónica y muy lúdica, como es muy característico de su obra, utilizando esta especie de lámpara, ¿no?, en forma de labios rojos que ella se pone en la boca, ¿no?, y se autorretrata con un efecto solarizado, generando esta dimensión hiperbólica de los labios femeninos, ¿no?, que evidentemente es como una suerte de marca estética de la feminidad normativa, ¿no?, y que en este caso la exagera, casi que la convierte en una especie de elemento monstruoso, ¿no?, donde la propia piel incluso, ¿no?, empieza como, no sé si se ve bien, sí, se ve, donde la propia piel incluso se desvanece por el efecto mismo del solarizado, ¿no? En el caso de Priscila, esta fotografía proviene de una serie de fotografías inéditas que ella realizó con esta muñeca de plástico, a la cual, como ustedes pueden ver, Priscila le ha exagerado, ¿no?, las cejas, las pestañas y le ha delineado la boca, hablando justamente sobre, nuevamente, los signos de la feminidad normativa, pero también creo aludiendo indirectamente a cómo ocurre un proceso de sexualización del cuerpo de las mujeres a muy temprana edad, ¿no?, y cómo eso está asociado además a procesos de violencia normalizados. Entonces, era importante justamente esta manera crítica, ¿no?, de ocultarse a sí misma, de ocultar el cuerpo y entender cómo el cuerpo está modelado socialmente, modelado a través de representaciones. Y por otro lado, el elemento fotográfico, ¿no?, que es como el que está como muy presente, ¿no? Entonces, digamos que este par, ¿no?, esta tensión que se anuncia en el afiche y que también se anunciaba en la muestra, porque estas eran las dos primeras obras que uno veía al entrar, es una tensión que va a acompañar toda la exposición, ¿no?, a partir de un diálogo que hay entre Vicky y Priscila. Y es interesante porque
yo estuve trabajando con ellas de manera independiente, digamos, y eso es algo también como muy importante. Fueron varios meses, fueron de hecho años, ¿no? Desde el momento en el cual empecé a pensar la idea de hacer este proyecto, que inicialmente iban a ser muestras separadas. Iba a ser una muestra de Priscila por un lado y una muestra de Vicky por otro, pero en el proceso justamente de encontrar materiales me di cuenta que las cosas que se decían unas a las otras, sin necesariamente haber conversado, sin necesariamente ser parte de una misma generación, eran enormemente poderosas, ¿no? Y que estaban hablando también, o que estaban interrogando, ¿no?, sobre cómo hay una serie de problemas, de asuntos que están irresueltos, que median décadas entre uno y otro, pero que no están claramente resueltos, ¿no? Entonces me interesaba también hablar sobre esta persistencia, ¿no?, sobre este retorno, ¿no?, de una serie de preocupaciones específicas, ¿no? Entonces aquí, bueno, estamos con Priscila viendo fotografía de sus obras tempranas, viendo negativos en color, viendo negativos de obras que nunca se habían mostrado, como por ejemplo estas que vemos aquí, una plancha de contacto, ¿no?, de donde sale la fotografía de la muñeca. Esta fotografía de la muñeca además era parte de una serie más grande donde Priscila no solamente le pinta la cara a la muñeca, sino además le pinta vello púbico, ¿no?, y la empieza a mecer como si fuera una especie de hija, digamos, falsa, ¿no? O en estos negativos donde aparece Priscila con unos vestidos de papel o de tela que están impresos, que vamos a ver con detalle en un momento, ¿no? Y lo mismo fue en el caso de Vicky, ¿no?, que me permitió, al igual que Priscila, entrar a sus archivos, poder revisar sus materiales, que hizo caso a mi impertinente insistencia de pedirle siempre ver más y más y más y cada vez más, hasta obligarla a sacar las cosas debajo de su cama y del closet, ¿no?, y del ático y del garaje, y era como realmente un proceso como de descubrimiento mutuo, porque hay muchos materiales que Vicky no había visto en muchos años, en décadas realmente, ¿no? Y que yo creo que fue una ocasión tanto para ella, para mí, de verlos desde lugares distintos, ¿no? Yo entendía cómo Vicky los veía a partir del proceso de producción, y creo que Vicky vio las obras a través de mis ojos profundamente asombrados, ¿no?, por un nivel de arrojo y de valentía y de radicalidad que en esos años tempranos, estamos hablando de inicio de los años 70, muy pocos artistas habían ensayado, ¿no? Entonces creo que ese proceso de descubrimiento mutuo fue como muy especial, y yo creo que es lo que hace que el trabajo del curador tenga sentido, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante decir, porque yo creo que, me imagino que muchos de ustedes estudian arte aquí en la universidad, y al menos en el tiempo en el cual yo era estudiante, a mis compañeros que estudiaban arte, yo no estudié arte, pero mis compañeros que estudiaban arte nunca realmente les hablaron sobre lo que hacía un curador, y nunca les dijeron cuál era el trabajo o la relevancia que podía tener en términos artísticos o culturales o de diálogo, ¿no? Y realmente terminaron la universidad y salieron de la universidad sin realmente entender qué podía hacer un curador y qué tipo de intercambio podía generar con ellos, ¿no? Había como mucho recelo, escepticismo, etc., ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es como muy importante poder ver la curaduría como un espacio que es híbrido, que es un espacio que tiene muchas posibilidades, ¿no?, y que para mí en particular tiene una dimensión pública. Yo entiendo el trabajo curatorial como un rol público, ¿no?, y mi rol como curador es juntar representaciones, imágenes, prácticas, experiencias, episodios creativos que yo siento que puedan contribuir a la construcción de una esfera pública, ¿no?, que permitan hablarnos sobre el presente, y que sean además las cosas que nos digan, que nos puedan decirlas en los momentos necesarios, en los momentos pertinentes, ¿no?, que sean oportunas. Y yo creo que ahí el trabajo del curador también es hacer que las cosas que se muestran justamente sean oportunas, en el sentido de reclamar el tiempo, el momento, ¿no?, la urgencia, ¿no? Y esto pasa también justamente por poner en valor materiales que no habían sido adecuadamente considerados, ¿no? Y es interesante porque en el caso de Vicky, por ejemplo, como parte del proceso de buscar materiales, una fecha de enero, recuerdo que fue después de Navidad, que la visité en su casa, estábamos hablando sobre las cosas nuevas que había encontrado ella, y me comentó muy casualmente que ella había botado algunas obras y que se había
digamos, desecho de ellas porque no estaban en buenas condiciones, ¿no? Las obras tenían algunos pequeños rasguños y unos pequeños dobleces. Son estas piezas que vemos aquí, que son piezas de tinta sobre metal, que son planchas litográficas que ella imprimió en el año 63, y son piezas que en realidad ella había botado a la basura y que de hecho estaban cubiertas de tierra, estaban básicamente esperando que el camión de la basura se las lleve. Entonces las sacamos de la basura y las lavamos en su cocina. Esta es la foto que tomé de su cocina cuando la estábamos lavando, ¿no? Para poder ver qué es lo que era, ¿no? Y yo también entender cómo era que Vicky había decidido deshacerse de estas obras, ¿no? Y yo creo que es nuevamente importante entender, claro, por qué un artista podría entender el valor de una obra si realmente no había habido ninguna instancia posterior al momento en el cual fue producida, que es el año 73, ninguna instancia posterior en la cual estas obras pudieron volverse a ver, pudieron contextualizarse, pudieron escribirse sobre eso, pudieron publicarse, pudieron incorporarse a una colección. Es decir, cómo el valor, ¿no?, cultural, simbólico del arte y de la cultura se construye justamente a través de su puesta en público, de su socialización. Y si ese proceso de puesta en público, de socialización, no existe, es realmente difícil para uno entender que algo tenga valor, que algo tenga pertinencia, que algo tenga sentido, ¿no?, que algo realmente sea importante de ser resguardado para el futuro. Entonces, creo que eso fue también como una señal, ¿no?, de cómo hay mucha obra muy importante, hay mucho archivo, mucho patrimonio realmente relevante que está a punto de perderse, si es que no se ha perdido ya, ¿no? Y yo creo que el rol de las instituciones, así como de los investigadores y de los curadores y los historiadores, es justamente hacer que esos materiales no se pierdan y persistan, ¿no? Y no solamente que persistan, sino que además poder construir escenarios que permitan que digan lo que tienen que decirnos, ¿no? Y nos interpelen, y nos desafíen, y nos cuestionen, que eso es un poco el sentido del trabajo curatorial y del acompañamiento que hacemos, ¿no?, con los artistas. ¿Puedo devolverme a la foto? Quisiera como hablar un poquitito de cómo surge esta fotografía. De pequeña yo jugaba mucho con animales, pero también obviamente tenía una muñeca, y una noche mis papás tenían una fiesta en la casa, entonces nosotros dormimos donde mi abuelita, y cuando regresé al día siguiente me encuentro mi muñeca toda pintada así como ven esta muñeca, y para mí fue como la primera vez que yo estuve consciente de la agresión a un cuerpo de niña y a un cuerpo de mujer. Por eso creo que es como importante. Bueno, vamos a comenzar entonces a recorrer un poco la exposición. Esta es la sala que abría la muestra, ¿no? Aquí tenemos dos piezas centrales de Priscila, a la derecha tenemos una serie de Vicky, y esta primera sala en particular era una sala que estaba hablando sobre la autorrepresentación, ¿no?, que, como les decía, es una estrategia muy importante en el caso de ambas, porque ambas siento, por eso además el título es Ejercicio de Autonomía, que ambas siento que estaban reclamando el derecho por la autodeterminación de su cuerpo, de sus vidas y de sus nombres. Y la estrategia que ambas utilizaban era distinta, pero era claramente un derecho de reclamar el derecho sobre tu cuerpo, sobre tu imagen, ¿no? Esto aparece en estas dos piezas de Priscila. ¿Quieres comentarlo? Esta es una serie de pinturas que empecé a hacer a inicios de los 90, justo cuando empecé a trabajar. Y bueno, yo me gradué de pintura, entonces todavía tenía como algo muy pictórico, y yo estaba como experimentando sobre soportes distintos, como damascos, telas con las que se forra un mueble o se hace una cortina o un mantel, ¿no? Y si bien Centroamérica venía saliendo de esta cruenta guerra de años de violencia, y en Costa Rica no se había dado eso, para mí en Costa Rica se daba la violencia de una forma distinta, de una forma camuflada, de una forma íntima, de una forma doméstica. Y entonces por eso yo empecé a hacer toda esta serie que se llamaba Pintura Salvaje, y que son como siluetas mías camufladas en posiciones que
pues, que no son las normales de un desnudo femenino. Una está dando a luz y dando a luz a mí misma, y la otra es una patada como al aire, como una patada de karate que dice abajo, justo entre las dos piernas, dice dame lo que pidas y pide, ¿no? ¿Cómo es? Sí, dame lo que pidas y pide lo que quieras, que es como, es un texto que marca como el inicio de una negociación, creo yo. ¿Qué más estás contando? Y bueno, yo aquí continúo con esta serie. Ok, esta es una serie que hice, son serigrafías hechas con sangre y también muestran como estos patrones que podemos encontrar en telas muy lindas que compramos en alguna tienda. Yo había hecho previamente un objeto, un vestido que estaba pintado con sangre, pero estas pinturas hablan de una violencia que es diferente, no es esta violencia que en este vestido está pintada a mano, sino que hablan de una violencia que se da como de forma más masiva. Por eso quise hacerlo como una serigrafía, ya no era una cosa hecha a mano, sino era algo que llevaba un proceso un poco más mecánico, como lo llevan algunas muertes, que se dan de forma así. Bueno, en esta sala estaban en diálogo estas dos piezas, y además era importante también para poder subrayar cómo en el trabajo de Priscila, digamos, el elemento de la producción artesanal, manual, la tela es como muy importante, y cómo la tela o el elemento doméstico carga una memoria, ya sea el patrón de este tejido que se utiliza para forrar sofás, ¿no? La violencia camuflada en el ámbito doméstico, o si no, que son estos patrones más decorativos que uno puede encontrar en un mantel o en una servilleta, que también es una manera de camuflar la violencia, ¿no? Y esto, bueno, como aquí pueden ver, por ejemplo, en la otra pared estaban en diálogo representaciones, autorretratos más a larga escala de Priscila, utilizando estos vestidos de tela, con estos autorretratos más lúdicos de Vicky de inicios de los años 80, que tampoco habían sido mostrados. Bueno, esta es una imagen que constituye una autocrítica. Si pueden ver, durante la serie hago diferentes intentos por verme sensual, con poses, con maquillaje, con flor, abriéndome la blusa, y al final me doy por vencida y sencillamente cuelgo la imagen de una revista con una modelo cuya sensualidad considero nunca poder alcanzar. Y era interesante justamente porque tanto Priscila, ¿no?, en estas fotografías, como ustedes pueden ver, que son imágenes actuadas, incluso en la fotografía de la izquierda pueden ver que Priscila está ligeramente levantando los pies, levantando los talones, está como posando, ¿no? Aparece de otra manera en estas imágenes, que también están digamos, son como teatralizadas, ¿no? Vicky está teatralizando esa sensualidad, esa demanda, ¿no?, social de sensualidad para la cámara. Entonces, como justamente ese juego escénico, teatral, está como muy presente, y como es uno de los vínculos que justamente pone en diálogo ambas obras, ¿no? Que es algo que también aparece en esta otra serie de los años 80 que se llama Mujeres, Gatos y Televisores. En esta serie opté por retratar mi espacio privado, íntimo, personal, cuando yo vivía en Nueva York. Estaba estudiando y al inicio intenté hacer un tipo de fotografía como el que estaban haciendo todos mis compañeros y pensé que se esperaba de mí, retratar la gran ciudad. Muy pronto me di cuenta de que no era yo la que estaba trabajando con la cámara, y de repente tuve que volver a mi intimidad y hacer una serie, retratar lo que era mi vida.
un pequeño apartamento casi sin muebles, mi gato y un televisor cuya llegada a mi vida fue un gran evento porque con presupuesto de estudiante no podría haberme comprado uno. Entonces, cuando me regalaron este televisor en blanco y negro, ustedes lo pueden ver colocado en diferentes partes, pero en realidad yo lo movía de lugar en lugar, de habitación en habitación, era como mi vínculo con el espacio exterior. La técnica tal vez les interese en el sentido de que fue producto de una investigación que hice y cuyo resultado me satisface y considero que posiblemente haya alcanzado niveles anteriormente no alcanzados en esa técnica en particular. Fue en un libro de fotografía alternativa, encontré una pequeña descripción de la técnica sin instrucciones, pero cuando empecé a trabajar no estuve satisfecha con la escala tonal, empecé a hacer todo tipo de modificaciones. Esto es una goma bicrómata al óleo y es el resultado de horas y horas y horas en laboratorio. Cada imagen probablemente para los fotógrafos haya llevado entre 2 y 3 horas de exposición. Era muy cansado para mí sostener material de mascarilla, entonces tenía que sentarme en el suelo para poder apoyar los brazos, las manos, los codos y sostener el material. Todavía guardo todos los materiales con los cuales hice las impresiones, pero nunca habrá dos imágenes iguales. Y yo creo que esto último que dijo Vicky es muy importante, ¿no? Y es como ellas están poniendo el cuerpo, ¿no? Y es justamente el cuerpo de ellas la que está construyendo el comentario, ¿no? Estético y político, ¿no? Tanto en el caso de Priscila, como vemos aquí, como en el caso de Vicky, que además es una exploración muy afirmativa, ¿no? de un erotismo distinto, que no es un erotismo que está modelado por la mirada masculina, ¿no? o por las representaciones tradicionales de la sexualidad femenina, sino que es un erotismo que está justamente también entrando en diálogo crítico con el espacio doméstico y con la manera en la cual las mujeres habitualmente han sido históricamente confinadas al espacio privado, ¿no? Esta es la segunda sala, la segunda y tercera sala de la exposición, que hacía énfasis en dos aspectos distintos. Por un lado, representaciones que tienen que ver con la cultura popular, que están aludiendo irónicamente a la cultura popular, pero también que se pueden leer como un comentario sobre la sexualidad masculina. Y por otro lado, imágenes que tienen que ver con la representación del amor y del amor romántico en general, ¿no? Esta es una de las parejas de esculturas que a mí me divierte y me encantó poner juntas. Una pieza emblemática de Vicky del año 63, el banano emplumado, que es básicamente un banano inflable cubierto de plumas, ¿no? Que para mí es un ejercicio de travestismo, ¿no? Del falo masculino, ¿no? Que en este caso aparece feminizado, ¿no? Convertido, sí, básicamente travestido, ¿no? En un ejercicio profundamente paródico de la virilidad, ¿no? Y del símbolo de la fuerza y del poder masculino, ¿no? Que aquí se convierte en un elemento blando, ¿no? En un elemento suave, en un elemento kitsch hasta cierto punto, ¿no? Y que para mí dialogaba de una manera muy inteligente con las obras Huevos de Oro de Priscila Monge, que es una pieza que tiene como, digamos, cuando Priscila le estaba trabajando, para ella estaba como muy presente la idea de cómo el artista lo que hace al jugar con los elementos es como el toque de Rey Midas, ¿no? Que lo que toca lo convierte en oro, que todo lo convierte en arte, ¿no? Tiene como esa reflexión asociada al artista como el Rey Midas, pero que para mí, digamos, leyéndolo lateralmente, también era un comentario sobre la masculinidad, ¿no? En el caso de los huevos, ¿no? Que en este caso estaban puestos en un
cartón de supermercado barato, ¿no? Y que estaban cubiertos en pan de oro, que era nuevamente esta idea de falso lujo, de falso poder, de falso glamour, ¿no? Entonces nuevamente los juegos y el banano, que son dos elementos de la cultura, que la cultura popular nos puede remitir a la cultura masculina, parodiados, convertidos, ¿no? Convertidos en un elemento banal, ¿no? No sé si quieren decir algo a esas piezas. No, básicamente eso que dijiste creo que tiene una gran carga de humor, ¿verdad? Las dos piezas y obviamente hace referencia a los genitales masculinos, ¿verdad? De hecho hay una película de Vigas Luna que se llama Huevos de Oro y el personaje es un macho de estos desafortunados. Pero realmente, a pesar de toda esta carga humorística, ¿verdad? A mí me interesaba esta capacidad del artista de cambiar el valor simbólico y el valor económico de las cosas. Entonces, cómo lo que toca a uno se convierte de alguna forma en oro o cambia su valor radicalmente. Luego en esta pared teníamos una serie de fotografías de Vicky que no habían sido mostradas tampoco, que pertenecen a la misma época de Mujeres, Gatos y Televisores, pero trabajados con una técnica distinta. ¿No? Esta es una serie que a mí me fascinó. Yo creo que era parte de los experimentos técnicos que a Vicky le encantaba hacer en ese momento, y son imágenes profundamente extrañas, como pueden ver aquí. Esta imagen es fascinante, por ejemplo, ¿no? Porque además construye una tensión entre los objetos domésticos, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? Pero es un cuerpo que nuevamente está mirado desde un lugar distinto. Hay una casi dimensión erótica construida de una manera distinta, ¿no? O como en esos autorretratos donde su cuerpo se funde con el propio paisaje, ¿no? Y construye como una suerte de geografía doméstica, ¿no? Que son profundamente sensuales, ¿no? Pero también como profundamente experimentales. En esta misma pared estaba este autorretrato que Vicky hizo con la técnica del plateado selectivo, que es una técnica que he utilizado en distintas series y proyectos. De hecho, creo que el trabajo de Vicky ha sido bastante conocido a partir de una serie de portones religiosos que ella hizo con esta técnica, ¿no? Que se exhibieron en distintos lugares, incluido en Harvard, ¿no? En la Universidad de Harvard se presentó esta serie en portones religiosos, pero para mí era profundamente revelador entender que en realidad Vicky no estaba solamente fotografiando portones religiosos, sino que estaba experimentando con su cuerpo. O sea, la experimentación técnica científica que ella estaba llevando a cabo dentro del laboratorio fotográfico también la estaba llevando utilizando su cuerpo como un espacio plástico, ¿no? Estaba modelando con el movimiento de su cuerpo, ¿no? Y mirando de una manera distinta. Entonces poder reivindicar el lugar del cuerpo como un lugar de investigación, como un lugar político, era fundamental, ¿no? Y por eso incorporar estas series de técnica plateado selectivo con esos desnudos era importante para mí como curador, y no mostrar los portones religiosos, o no en esta ocasión, digamos, ¿no? Luego teníamos esta pequeña sala, que era una sala que hablaba también sobre la puesta en escena y sobre el amor, y esta pieza era central, ¿no? Era la pieza que uno veía además central a todo este espacio. Es una serie que ¿se había exhibido esta obra o nunca tampoco? Sí. Una vez, ¿sí? Bueno, esto es sencillamente una diversión, una fantasía mía, la idea de encontrarse con un perfecto extraño y vivir un amor intenso que en la vida real no podía ocurrir. Me sirvió para comunicar la historia, la técnica de la solarización. Sobre esta imagen, en contraste con las anteriores, con los desnudos que acabamos de ver, que también son solarizados, quiero mencionar una diferencia fundamental. Me parece evidente que este fue claramente concebido y ejecutado con base en una idea central. Sí, sí. Los desnudos, no, aprendí a trabajar con el azar. Cuando la cámara está colocada sobre un trípode y yo no puedo ver cuál es mi ubicación en relación con la cámara,
lo que sale es una sorpresa. Para mí era una sorpresa emocionantísima. No había mayor emoción que tomar las fotos, irme al sótano a revelar para ver qué había salido. Ahora tenemos pues la fotografía digital, podemos ver los resultados inmediatamente, saber si nos gustó o no, repetir. Ahí era confiar en el azar y escoger entre las sorpresas que habían sido pues como un regalo de parte del proceso. Lo mismo cuando fotografié las imágenes con el gato y el televisor, yo no podía controlar qué imagen iba a estar presente en el televisor, no podía controlar la posición del gato, y entonces fueron dos maneras muy diferentes de trabajar en un mismo periodo. Las disfruté ambas enormemente. Y bueno, tenemos que estaba en diálogo con esta serie que se llama Máscaras. Sí, esta serie viene, bueno, lo primero que hice fue hace muchísimos años, hice estas dos máscaras. Una es un molde de mi cara y la otra es un molde de la cara de un hombre. Inicialmente se llamó Conversación con Papá, y era una conversación imposible porque yo tenía oídos y boca y él solo tenía boca, no tenía oídos. Entonces era como de alguna forma una conversación imposible. Cuando hice, luego muchos años después hice estas fotografías, también había como una especie de juego, como de una puesta en escena así muy lúdica, y que de alguna forma habla como del amor, pero de la puesta en escena, de la teatralidad que existe en el acto amoroso. Y bueno, son una serie de fotografías así en las que juego con la máscara, con mi propia cara y con la cara del otro. Para mí era como muy interesante justamente la máscara como un elemento que está hablando sobre cómo las conductas que habitualmente tenemos son conductas aprendidas, ¿no? Y como en particular en el caso de las mujeres hay un mandato social, ¿no? de comportamiento, y cómo la feminidad es esa suerte de mascarada, ¿no? Y este diálogo con la máscara, que es como una exploración también de sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con la idea del afecto, la pertenencia. En el caso de Vicky me interesaba mucho también esta cuestión cinemática, ¿no? Y como ella decía, de un planeamiento, ¿no? Y que estaba hablando sobre cómo el amor también es una puesta en escena, ¿no? Luego habían dos salas, cada una de ellas tenía uno de estos espacios. De la izquierda habían obras de Priscila y en la parte derecha habían obras de Vicky. En la parte de Priscila habían piezas que tenían que ver con la cultura masculina, o una serie de elementos que están asociados de manera estereotipada a lo masculino, como los deportes, ¿no? Acá había una pieza emblemática de Priscila del año 99 que se llama Bailarina, donde ella lo que hace es poner una bailarina de ballet en la punta de un taladro, que es una pieza que se activa, ¿no? Con el visitante, y evidentemente hay nuevamente una tensión que aparece mucho en su trabajo, ¿no? Entre esta cosa delicada, suave, de lo aparentemente femenino, y esta cosa ruda, violenta, de lo aparentemente masculino. La sala ya en sí tenía piezas que hablaban sobre el deporte, ¿no? Y sobre una serie de monumentos asociados al deporte. Entre estas, esta pieza del 94 muy temprana. Bueno, esta también pertenece a esa serie de pinturas salvajes, y para mí hay espacios que son permisivos. Uno de ellos es el deporte, otro es el arte y otro es la guerra. Son tan permisivos que en la guerra se puede matar y te premian, en el deporte puedes arrancarle la oreja a alguien o dejarlo en coma y no pasa nada. Y en el arte puedes hacer cosas que básicamente en el espacio real te catalogarían de loco, ¿no? Entonces yo lo que hice fue tomar este campo de fútbol que tiene luchadores de lucha grecorromana y tiene futbolistas en posiciones que se están tocando, que están muy cercanos,
que se da esta permisividad que no se puede dar de alguna manera fuera, y que se da, por ejemplo, en un deporte que es como el paradigma de la masculinidad, ¿verdad? Entonces este espacio de esta cancha era como un espacio que de alguna forma era una ruptura dentro de ese campo. Esta se llama bola de fútbol, es de 96. Después para mí el espacio de fútbol no es solo un espacio permisivo, sino que también es un espacio violento. En 1996 se dio un partido entre Costa Rica y Guatemala en el estadio Mateo Flores. En ese estadio se sobrevenden las entradas y la gente quiere entrar por la fuerza cuando ya las puertas están cerradas en el estadio. Cuando entran por la fuerza, pasa una tragedia, mueren 84 guatemaltecos, 84. Y entonces para mí, una vez más, un estadio es un lugar es un escenario de violencia, de tragedia, de injusticia, de muerte, como lo fue el Estadio Nacional de Chile durante la dictadura de Pinochet, que funcionó como un centro de detención y de tortura en el año 73. Y bueno, hay una anécdota increíble en 1974 se dio la Copa Mundial y Chile jugó versus la Unión Soviética, en la Unión Soviética quedando empatados. Luego le tocaba a la Unión Soviética ir a Chile a jugar, pero ellos no fueron, dijeron que no iban a jugar en un lugar que tuviera esa memoria. Y cuando hice esta bola pensaba en las toallas sanitarias no solo como algo femenino, sino como algo que puede guardar y almacenar sangre y que tiene esa capacidad de estar blanco, pero de alguna manera latentemente estar rojo también. En esta sala también había, aquí no tengo las fotos lamentablemente, una serie de dibujos de monumentos públicos que había hecho Priscila, que eran básicamente monumentos a deportistas, o eran como, ¿cómo le llamamos? Eran como monumentos, ¿no? Sí, eran monumentos, la serie se llama Monumentos, y eran monumentos de victorias, donde todas las figuras que aparecían eran masculinas, ¿no? Y era como una reflexión potente justamente sobre cómo a través del deporte también se construía un ideal de heroísmo masculino, y que además ese ideal de heroísmo masculino modelaba el espacio público, modelaba el espacio por el cual nos movemos cotidianamente, ¿no? Y eso creo que además en Costa Rica es como muy evidente si uno compara la cantidad de monumentos de hombres que hay en relación a la cantidad de monumentos de mujeres que existen, ¿no? En San José. Y bueno, y en la otra sala, en la sala paralela, estaba una serie de piezas de Vicky conectadas con el banano emplumado de inicio de los años 70, como esta pieza que se llama El Banano Cabaret. Ok, perfecto. Esta pieza, a diferencia del banano emplumado, esta era una pieza mecánica, que eso es importante que lo sepan. Que en este caso estaba protegido con acrílico porque es una pieza que tiene más de 4 décadas, ¿no? Pero básicamente lo que hacía uno era girar la manivela, ¿no? Y el banano giraba con una sonido de caja musical, que es interesante porque eso también dialoga con la pieza bailarina de Priscila, ¿no? Ese tipo de conexiones son como muy interesantes, ¿no? Aquí nuevamente el banano aparece travestido, ¿no? Teníamos 2 serigrafías también, embosado y litografías en realidad, del 63, que era parte de un juego de naipes mucho más amplio, cuyas otras piezas están lamentablemente perdidas o muy deterioradas. Estas son las 2 que han sobrevivido en buen estado, y estaban estas piezas grabadas en planchas litográficas que, como les digo, salvamos de la basura, ¿no? Y que son como muy interesantes porque es una parodia sobre, eso lo va a comentar ahora Vicky, ¿no? Sobre cómo ella era percibida en ese momento estudiando en Florida como centroamericana y costarricense, sobre cómo sus compañeros pensaban que los bananos crecían en Costa Rica, ¿no? Entonces básicamente lo que vemos en estas imágenes son bananos puestos en arbustos, ¿no? Como si crecieran espontáneamente, ¿no?
Y esa sala que cerraba una de nuestras casas continuaba en la casa del frente, ¿no? Que es con este proyecto del cual ahora Vicky nos va a hablar. Bueno, estas son 4 fotos del 73, luego habían... sí, estas son fotos... Son más, no creo que estas son. Esta es la sala completa. Sí, tenemos bananos también creciendo en árboles, no solo en el suelo, en la plantación de la imagen anterior, pero creo que en vez de hablar de imágenes individuales, prefiero referirme al proyecto de los bananos en su totalidad. Cuando fui a estudiar a la Florida, noté que los bananos de ahí tenían todos sellos indicando que provenían de Costa Rica. Y todo el mundo lo había notado, no solo yo. Cuando me presentaba como costarricense, la gente me decía, Banana Republic. Pero con una insistencia que me empezó a molestar, porque no es lo mismo venir de un país que cultiva bananos que venir de una Banana Republic. Las implicaciones son bastante diferentes. Entonces yo no estaba muy segura de qué estaban entendiendo las personas de Florida por Banana Republic. No había Google en esos días, entonces me voy a la biblioteca y empiezo a leer libros sobre las Banana Republics. Y básicamente este trabajo es, vamos a ver cómo decirlo, es mi percepción de la mirada del otro hacia nosotros, los habitantes de las Banana Republics. Entre las cosas que leí había mucho ofensivo, había mucho fantástico. A veces pensé que estaban describiendo estampas de una película de Carmen Miranda. Hablaban hubo uno de los libros en el cual el autor se lo dedicó a los trabajadores de la bananera con los cuales, entre comillas, trabajé y jugué. Y pensé, qué irrespeto, con el trato que se le dio a los trabajadores de las bananeras, hablar de juegos, no me puedo imaginar a qué se estaba refiriendo. Pero bueno, entonces, como lo dirían en el Chavo del Ocho, decidí tomarlo por el lado amable. En vez de enojarme demasiado, traté de darle un tono irónico y lúdico a este trabajo. Iba acompañado de un documento que posiblemente ustedes conozcan, el Banana Thesis, donde las citas mencionaban muchos de los... ¿Perdón? Bueno, el texto completo de la Banana Thesis consta de una palabra, banana. Banana, 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 con signos de puntuación. Y en las citas lo que tengo son lo que encontré en diferentes libros sobre nosotros. Y también matizado con recetas de cocina, con textos tomados de libros infantiles y otros textos relacionados con el banano. Entonces ahí tenemos ¿qué? Bueno, sí, el trabajo, este proyecto de los bananos fue mi trabajo final de graduación y fue presentado como sorpresa. Quiero contarles esto porque estamos en una escuela de artes plásticas y creo que hubo una decisión que marcó mi vida para siempre. Yo estudiaba grabado
Y cuando se nos indicó que para el trabajo final de graduación debíamos hacer una exposición sin colaboración de un profesor, sentí que por primera vez en mi vida no tenía que trabajar en relación con una técnica, con los requisitos de un curso, y no sé cómo fue que se me ocurrió preguntar si tenía que presentar grabados, porque yo era estudiante de grabado, esa era mi carrera. Y cuando me dijeron que no lo podía creer. Y este fue el resultado. No, la respuesta fue: usted está estudiando arte. Y estas fotografías, muchas de las que hay aquí, las tomé con una cámara prestada porque en mi vida había tomado un curso de fotografía. Entonces, esa apertura, esa visión de lo que debe ser una carrera artística, yo creo que cambió mi vida para siempre. Se suponía que con el trabajo, con la exposición, debíamos presentar un documento escrito. Para ese sí se nos estaba ofreciendo la guía de un profesor. Yo no la acepté porque quería que mi tesis fuera una sorpresa, como que el elemento sorpresa era lo que iba a hacer la diferencia. Sabía que me estaba jugando el todo por el todo. Una de dos: o les iba a encantar o me iban a devolver a escribir un documento académico y correcto. No sabía qué esperar. Afortunadamente hubo muchas risas y dije: qué lindo, una presentación de tesis con profesores riéndose. Siguieron mis instrucciones. Había una hoja de instrucciones donde había que comerse un banano entre página tal y la otra. Había que oler incienso de banano. Todos tenían una grabadora donde tenían que oír partes de una canción. Me hicieron caso, siguieron al pie de la letra las instrucciones, y bueno, yo me divertí viéndolos a ellos divertirse. Entonces esa es la historia de los bananos. Y la verdad es que fue un placer poder mostrar por primera vez el cuerpo de obra más grande del proyecto de tesis que hizo Vicky en ese momento. Muchos materiales que no habían sido mostrados nunca, ¿no? Como por ejemplo esta fotografía de la derecha. Bueno, esta sí se mostró en el 63 ¿esa se mostró? ¿En Costa Rica? No. Bueno, es una serie bien irónica, donde aparece este personaje eterno abrazando un banano de una manera muy tierna. Evidentemente es un comentario sobre la masculinidad, ¿no? Sobre la ternura. Este mismo elemento luego se convertiría en el banano emplumado. O en estas otras fotografías que son copias en gelatina de plata coloreadas a mano, donde las bananas se convierten en extensiones de las uñas o de los dedos, ¿no? Construyendo nuevamente esta suerte de corporalidad anómala, no normativa, ¿no? Que aparece en muchas otras imágenes, ¿no? Entonces el banano se convierte en una prótesis, ¿no? Se convierte en una metáfora de la violencia económica, de la intervención militar. Se convierte como una reflexión hiperbólica de la sexualidad masculina, ¿no? y de lo femenino. Esta es otra pieza, por ejemplo, original de 63, que se perdió. Entonces la reconstruimos, Vicky la reconstruyó, que se ve aquí a la derecha, y es una pieza muy simpática porque las partes laterales del ensamblaje se mueven. Entonces cuando se mueven, cuando se abren, digamos, lo que dejan ver es una suerte de papel plateado, ¿no? Que es una especie de espejo que devuelve tu mirada, ¿no? Y hay como una tensión ahí entre quien mira, entre este cuerpo semidesnudo, en el cual además el banano le ha crecido de manera desproporcionada por todos lados, como si lo estuviera colonizando básicamente, ¿no? Y hay como si fuera una prótesis que algunos visitantes también lo leyeron como a la exposición, lo leyeron como un comentario sobre cómo, digamos, la identidad normativa de lo masculino en gran medida también está modelada por lo sexual o por una conducta sexual predadora, etc. Entonces hay como este comentario que es como muy sofisticado, muy sutil, pero que realmente te permite moverte en muchas direcciones, ¿no? Interpretativas. Sí, en uno de los textos sobre la vida en las bananeras encontré
varias descripciones o varias referencias a la sensualidad de los trabajadores. Y recuerdo la descripción de un tal Alfredo, a quien se refieren como musculoso, y era quien llevaba los recados entre la bananera aquí en Costa Rica y Bocas del Toro. Iba y volvía con los recados, y pensé, ¿y cómo no va a ser musculoso si lo tienen atravesando ese camino de ida y de vuelta? Pero entonces en parte eso también estuvo detrás de las imágenes. Quiero además resaltar que eso es del año 73, o sea, realmente para una artista mujer, y yo que he investigado mucho en América Latina, es realmente atípico utilizar modelos hombres, es todo lo contrario, son más bien hombres utilizando a mujeres en sus obras, en sus proyectos, ¿no? Y esta inversión de poder que hay aquí, donde ella está mirando el cuerpo masculino, donde ella desafía ese poder del cuerpo masculino y lo representa, lo parodia, en fin, o sea, lo modela plásticamente, políticamente, es como realmente profundamente radical para ese momento. Y además también el hecho de utilizar la fotografía de esta manera, que es un uso conceptual casi performativo, que además lo interviene manualmente, ¿no? O sea, creo que hay una serie de operaciones estéticas que están en juego aquí que hacen que la obra realmente sea de vanguardia. Frente a, casi al lado de esta sala, ¿no? que está organizada mucho en torno al símbolo fálico o al símbolo del banano, encontramos otro cuarto donde había una serie de piezas que abordaban lo que se puede llamar la experiencia íntima, de la intimidad. Y aquí teníamos estas dos piezas, entre otras, de Priscila, y creo que estaría muy bien comentarlas. Sí, a la izquierda pueden ver es un overol hecho con toallas sanitarias, un material que usé varias veces. Estos overoles o pantalones o cargos los hice durante los años del 94 al 96 y todos eran como piezas asociadas con lo masculino, nunca hice una falda, un vestido o algo así. Me gustaba la idea de cambiar la función original, porque un pantalón está hecho para proteger, para guardar, para ocultar, pero con solo cambiar el material su función cambiaba también y era completamente distinta, ¿verdad? Se enseñaba, se mostraba y eso era como interesante para mí. También era interesante quitarle valor al tabú de la menstruación, a todo lo que hay alrededor de la regla, de la impureza, de todo esto. Y también darle importancia a un proceso, pero una importancia casi como festiva, a un proceso que es vital. Bueno, de hecho no hay foto de esa, pero luego de hacer estos pantalones en el 98 regreso al país y uso uno en un día de regla y me voy a San José y camino por la ciudad y hago lo que uno hace en San José, se sienta en el parque, habla por teléfono, en aquel momento había casetillas de teléfono y bueno, y todo mientras la sangre va permeando todo el pantalón y bueno, era como una acción, no sé, que la titulé Bloody Day. Luego seguimos como hablando un poco del cuerpo y están esos 7 relojes, son 7 circulitos hechos en mármol que están montados sobre un aro de madera para bordar. Y bueno, yo he trabajado en mármol muchísimas veces, es un material que lo he tratado de usar contrariamente a como se ha usado en la historia del arte, ¿no? Y de poner cosas que nunca se han hecho en un mármol, como hacer unos boomerangs que tengan insultos, que digan hijo de puta, mal parido, en fin. O en este caso, estos relojes. Para mí es muy importante el uso del mármol porque cualquier cosa que yo pongo ahí se convierte inmediatamente en un epitafio y me sirve de pronto para mi discurso. Estas son 7 horas distintas, estamos hablando de un tiempo completamente subjetivo, no es un tiempo real. Y cada uno de los relojes tiene una hora marcada nada más.
hay dos exámenes que se llaman el reloj. Hay uno que es psiquiátrico, interesantísimo, lo pueden buscar en internet, y hay otro que es forense. Y el forense lo que hace es que se practica discreción del médico en víctimas de violación, ya sean hombres, mujeres, niños, niñas. Y en este examen se divide el ano, la vagina, como si fuera un reloj. Y si hay cicatrices, heridas, marcas relevantes en ciertas horas, eso indica que no hubo un sexo consentido. Entonces cada uno de estos relojes que ven ahí lo que hace es que marca la hora de una violación. Y ahora entramos a las últimas dos salas, también muy brevemente para luego dar paso a conversar con ustedes, a partir de las preguntas que tengan. Estas son dos habitaciones. La primera de ellas trabajaba mucho en torno al espacio de la casa y lo que implica simbólicamente el espacio de la casa, y abría con esta obra de Priscila que encontramos también durante el proceso de investigación, que es la primera obra que hizo Priscila en su vida, tal vez en su trayectoria, debe ser, bueno, y es una pieza que nunca se había exhibido previamente, ¿no? que ella bordó, pero que nunca exhibió. ¿Te la pasó? Sí, cuando Miguel dice como la primera obra, yo creo que es el primer trabajo significativo, porque uno hace muchas cosas antes. Y en esta obra en especial quiero hablar de lo importante que ha sido la palabra en mi trabajo, que tal vez en la escogencia de ejercicios de autonomía no ha estado como tan presente, pero que para mí es importantísima. O sea, para mí eso de que una imagen dice más que 1000 palabras, a veces no, pero por lo menos en mi trabajo. Y quiero como recalcar la importancia que ha tenido la palabra. Yo empecé a trabajar y al mismo tiempo empecé psicoanálisis, entonces creo que eso marcó muchísimo mi trabajo. También, como vengo de una familia disfuncional con mucha violencia, mamá siempre me decía, escriba las cosas y no las diga en persona, porque escribir es estar más seguro, escribir es más civilizado. Entonces yo siempre he visto la escritura como un espacio seguro para mí. Para mí la palabra tiene que ver con lo sagrado, con lo espiritual. Es tan importante que para mí se convierte, por ejemplo, como en los boomerangs, que es un insulto, se convierte la palabra en un hecho al decirlo. Las palabras que para mí se convierten en hechos pueden ser los insultos o puede ser una maldición también. O sea, cómo se desdice uno de esos, y ya lo he dicho, se convierte en una acción de inmediato. Entonces, es un poco eso que lo importante que es para mí la palabra. Esta carta, que se llama Dear Priscilla, es una carta que está fechada de 1992, o sea que estuvo guardada 26 años, y es una carta que yo escribo simulando ser una persona que me agredió sexualmente. Y creo que aquí la palabra escrita tiene también, no sé si tendrá algo de curativo, puede ser, porque yo escribo algo que nunca oí, algo que quería oír, y lo escribo yo misma. Entonces trae la importancia de la palabra. Bueno, la pieza de alguna manera inaugura, para los que conocen el trabajo de Priscila, una serie de piezas en bordado, ¿no? Que utilizan justamente esta misma estructura, ¿no? Que es una carta, unas instrucciones, una receta, un hechizo, ¿no? Y que está hablando también de distintas formas de violencia, y que en este caso en particular sí tiene una dimensión como muy íntima, porque ella está tomando el lugar de la otra persona, ¿no? Y está escribiendo el nombre de esa otra persona, dirigida hacia sí misma, como dice Priscila. Y hay como una dimensión reparadora, por un lado, en el sentido de poder reconocer palabras que uno hubiera querido escuchar,
pero por otro lado también nos hace ver nos hace pensar sobre los límites del lenguaje, ¿no? Sobre qué es lo que el lenguaje es capaz de decir o transmitir, ¿no? Y cómo, incluso ya en el proceso mismo de hacer la muestra y de verla exhibida, lo que hemos conversado, ¿no? Sobre cómo incluso la carta funciona como un testimonio, ¿no? Sobre cómo la carta es también una prueba, es un documento, ¿no? que de alguna manera está compartiendo una experiencia, ¿no? Y que es básicamente una experiencia que es compartida hacia otras mujeres, de una mujer hacia otra mujer, y de cómo la importancia de resistir a la violencia pasa justamente por reconocer, ¿no? esa otra violencia, ¿no? Y reconectarse con esa otra violencia, y generar un espacio de reconocimiento afectivo mutuo, ¿no? Entre las propias mujeres. Esta pieza estaba en una sala que también incluía esta serie de Vicky. ¿Quieren comentarla? ¿Sí? Más bien quiero decir cómo la labor del curador en esta sala me permitió ver mis propias obras con otros ojos. Fue algo que también otras personas mencionaron en este sentido. Un caballero que estuvo en una de las actividades que hicimos me dijo: en esta sala primero vi sus obras y luego vi la de Priscila. Tuve que devolverme porque adquirió nuevo significado estos espacios vacíos. Empecé a sentir como la presencia de la cual hablaba Priscila, y empezamos esta charla hablando de la labor del curador, y para mí esto es un magnífico ejemplo de cómo construye significado. A mí me pareció fascinante esta serie, que es una serie que Vicky nunca había exhibido, ¿no? Porque estaba mirando su propia experiencia personal a través de los rincones de la casa, ¿no? Como esos lugares aparentemente, digamos, como banales, ¿no? Como no relevantes, ¿no? Mirando desde las cortinas enrolladas, las sombras, ¿no? Los muebles que están desorganizados, los cables, ¿no? Pero siempre dentro de esta serie había como una suerte de huella, como una presencia fantasmal, ¿no? Que aparece de manera muy sutil, como dice Vicky, a través de la ausencia por un lado, pero también a través de ciertos elementos, como por ejemplo esa pequeña foto de una pareja, ¿no? Que aparece encima de la radio, casi, digamos, sin intención, ¿no? Entonces está hablando justamente de las relaciones afectivas a través del espacio vacío, ¿no? Pero evidentemente, claro, en el diálogo con la carta de Priscila, porque además hay una línea explícita de esa carta donde dice, no quiero equivocarme con el fraseo, pero dice que yo te hice, ¿cómo dice? Que te hice algo, que te hice perder confianza en el único lugar en el cual tú tendrías que haberte sentido segura, ¿no? Que es la casa, ¿no? O sea, el hecho de que ella ya no era capaz de sentirse segura en la casa, que es el único lugar en el cual ella tendría que haber sentido esa seguridad total, ¿no? Entonces esa alusión a la casa, que es algo que está como presente en los otros espacios de la exhibición, ¿no? Que está nuevamente cargada o camuflada de violencia, ¿no? Entonces creo que el diálogo es como muy rico, ¿no? Y permite justamente hurgar en dimensiones psicológicas, en dimensiones afectivas, en dimensiones políticas, ¿no? Y también teníamos esta serie, esta obra, ¿no? De la serie Mujeres, Gatos y Televisores, donde también está, en este caso, a diferencia de las anteriores que vimos, no hay cuerpo, ¿no? Vicky no está presente y es más bien el gato el que construye esta especie de coreografía con el televisor, ¿no? Que es también para mí otra manera de pensar la seguridad del espacio doméstico, no sé si quiere decir algo. Y finalmente teníamos una sala que está dedicada a esta instalación de Priscila del año 95. ¿Te lo paso? Este sin título nunca encontré como un título bueno. Algunas veces pensé cortina, otras veces pensé sábana, y no, era como difícil. Y esto es básicamente unas botas de
de hombre, de hule, que pueden ser usadas por un policía, que pueden ser usadas en el ejército, que pueden ser usadas por alguien de a caballo, ¿no? Y significan como este poder sobre otra persona, el poder que se ejerce sobre otra persona en el suelo, y también está como acompañado de esta cosa teatral de la cortina, que puede ser desde algo teatral, desde una puesta en escena, hasta algo más bien íntimo de la casa, ¿no? Una cortina. Y en el suelo hay una sábana que tiene agujeros y que habla un poco de cómo algunas culturas en la noche de bodas se usa, digamos, que la penetración se dé a través de ese agujero en una sábana. Entonces, esta parte como inocente de desconocer, de no saber, de que tu cuerpo esté como limitado por eso, y la otra parte que es una constante amenaza. Y bueno, con esta última pieza se cerraba la exposición, y como ustedes pueden ver, algo que para mí estuvo como muy presente a lo largo del proyecto era intentar pensar cómo habían distintas formas de intersección entre arte y feminismo, ¿no? En la obra de ambas, ¿no? A lo largo de 4 décadas, cómo había una serie de preguntas, de tensiones, de sensaciones que volvían de maneras distintas y que se formalizaban también de maneras distintas, ¿no? Y como justamente la práctica artística, el hecho de crear representaciones, objetos simbólicos, permitía hacer audible sensaciones que de otro modo hubiera sido muy difícil de compartir, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante también de la práctica artística como tal, porque produce un tipo de conocimiento que es distinto, ¿no? al de otros campos del saber, las ciencias sociales, la medicina, las matemáticas. El tipo de conocimiento, ¿no? Sensible, corporal que produce el arte es muy particular. Y cuando decía que me interesaba pensar las intersecciones entre arte y feminismo, no necesariamente estoy aludiendo a la idea de que ambas tengan o no que reconocerse como feministas, porque a mí no me interesa pensar el feminismo como una identidad asignada, sino me interesa pensar más a partir de metodologías feministas, ¿no? Y eso tiene que ver sobre qué tipo de preguntas están haciendo determinados artistas, ¿no? Entonces, más que buscar artistas feministas, a mí me interesa entender, ¿no? O conectar metodologías feministas, ¿no? Y eso es la manera en la cual uno le hace preguntas al mundo, la manera en la cual uno le hace preguntas a la realidad, ¿no? De qué manera es posible desnaturalizar ciertas verdades, de qué manera es posible desnormalizar una serie de protocolos, de procedimientos, de conductas, ¿no? Etc. Entonces, creo que el tipo de metodologías feministas, ¿no? que están en el trabajo de ambas es como muy relevante y nos permite justamente entender cómo ha cambiado el arte en esos años, pero también la relevancia que tiene el arte para decir cosas que son profundamente urgentes hoy. Así que bueno, con esto creo que podemos abrir la conversación a todos ustedes. Estamos felices y encantados de escuchar cualquier comentario o pregunta que tengan.